Vamos entonces a abrir nuestras Biblias ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, desde el capítulo 1 y el verso 1. Vamos a ir versículo tras versículo hasta el 12, viendo las enseñanzas aquí en este pasaje bíblico de los versos 1 al 12 que nos tiene la palabra del Señor. Vemos entonces ahí en el verso 1 del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, que dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que aquí hay una salutación que es bastante usual en el apóstol Pablo, pero vamos a ver unas pequeñas diferencias y aquí en esta segunda carta, y vamos a ver qué era lo que les ocurría a la iglesia de Tesalónica en este momento. Habíamos quedado el domingo pasado, ¿verdad?, que esta iglesia de Tesalónica pensaba que ya el regreso o el rapto o el arrebatamiento era inminente. ¿Se acuerdan? Que iba a ocurrir en ese momento. Y esa era la esperanza que ellos tenían. Pero nosotros sabemos que no ocurrió en ese momento, pero eso nos queda a nosotros como un modelo. ¿Qué era lo que estaban pasando en ese momento ellos? Sabemos que tenían tribulaciones, que tenían persecuciones, y el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo les escriben esta carta y les dicen lo siguiente, ¿no? Como les dije ya, ahí en el verso 1 y en el verso 2 de este capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, el saludo parece normal como siempre lo hace Pablo, pero vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses, ahí en el verso 1, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Cuando menciona esto, Pablo está dando una certeza y un conocimiento que tenía de la iglesia de Tesalónica, que ellos estaban verdaderamente inmersos en ese Dios Padre, en ese Dios proveedor, y de que verdaderamente hacían y cumplían las cosas que Él demandaba. Por otro lado dice, y en el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo ellos Pablo está entendiendo de que esta iglesia está sometida verdaderamente ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí primero hay un reconocimiento, como siempre hace Pablo en sus salutaciones, ¿no? Que ora por las iglesias, que está verdaderamente alegre por ciertas iglesias y ciertos hermanos. Y aquí realmente tenía él un orgullo especial por esta iglesia porque sabían que estaban en Dios y que obedecían al Señor Jesucristo, obedecían su palabra. Y luego continúa con la salutación normal, como lo hace en cada carta que le escribe. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerden que él está escribiendo esta carta ¿en qué momento? De tribulación y persecución de la iglesia, ¿verdad? Ahora, es como raro que alguien a nosotros, ¿verdad?, que estemos en medio de las aflicciones y nos digan paz, tranquilidad y gracia a vosotros. Ahora, ¿cuál es esta gracia? ¿Cuál es la gracia que nosotros tenemos los que creemos en Cristo y la gracia que tenía la iglesia de Tesalonicenses? La salvación, primeramente, ¿verdad? ¿Y qué más? Nosotros tenemos algo más en esa gracia de Dios en nuestras vidas, que primeramente nos entrega la salvación como un regalo inmerecido, eso es verdad. Pero ¿qué más tenemos a través de la gracia? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces ¿qué tenemos? Una continuidad dentro o en pos de esa perfección y de esa santidad que debemos tener. Entonces digamos que la gracia actúa en esa forma y el apóstol Pablo lo sabía y se los estaba nombrando ¿a quién? A los de Tesalonicenses, a pesar de que en este momento específico estaban viviendo por esas tribulaciones y esas persecuciones, pero que el apóstol Pablo sabía que ellos lo comprendían perfectamente. Sí, porque nosotros no vamos a ir
No vamos a ir con una persona que no conoce al Señor, que esté en un momento de llanto y de aflicción, y nosotros, por lo menos no debemos, ir y decirle, tranquilo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No le vamos a decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que no cree en el Señor no lo va a comprender. Y nosotros no vamos a estar en empatía con ellos porque sencillamente no lo van a comprender. Pero aquí el apóstol Pablo, a sabiendas de quién era la iglesia de Tesalónica, pues él le dice esto con toda propiedad. Y quiero que nosotros lo entendamos porque esto es primordial para que nosotros sigamos entendiendo todo lo que ocurre dentro de este pasaje. Entonces, también con este saludo está acorde de que el apóstol Pablo sabía y pensaba de ellos de que era una iglesia que vivía ¿cómo? En comunión con Dios. Bien, vamos entonces, todos tienen ahí su bosquejo. Ahí en el bosquejo, perdonen que no les dije, lo primero que deben colocar en el espacio en blanco es dependencia y comunión. O sea, esta salutación o este saludo lo que nos hace ver es que esta iglesia tenía dependencia y comunión en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Segundo punto, características especiales que debemos desarrollar antes del juicio venidero. Ahí en sus hojitas, en sus bosquejos, por favor coloquen dignos y en crecimiento de nuestra fe. Dignos y en crecimiento de nuestra fe. ¿Hay alguno que no tenga el bosquejo? Por favor, levante su mano para que los sugieres les hagan llegar el bosquejo. Muy bien. Entonces, dignos y en crecimiento de nuestra fe. Dice el verso 3 lo siguiente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por vuestra fe. Va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cómo es entonces o cómo debe ser ese amor y ese trato de cada creyente? ¿O cómo era el trato de estos creyentes tesalonicenses? Dice que es digno, adecuado y valioso. Los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. ¿Saben dónde dice eso? En el libro de Job, capítulo 17, verso 9. Si quieren lo notan ahí porque eso no está en sus bosquejos. En Job 17:9 dice, los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. El que es digno, el que es valioso para los ojos de Dios, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, se va volviendo cada vez más fuerte. Nos indica la palabra. ¿Sí se acuerdan, verdad, de lo que le ocurrió a Job? Job dice que era un hombre íntegro. ¿Y qué le pasó a Job? ¿Pasó pruebas o no pasó pruebas? Sí, ¿verdad? ¿Y qué esas pruebas, qué logró hacer con Job? De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Se fortaleció Job, ¿verdad? Ahora bien, y eso era en medio de las diversas pruebas. Eso era justamente lo que les estaba pasando aquí a nuestros hermanos en Tesalónica. Pero dice, sigue diciendo ahí el verso 3, que y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Se acuerdan que lo vimos también en la serie pasada? Cierta persona, una escriba dice la palabra, le pregunta al Señor Jesús, ¿cómo resumiría la ley? ¿Cómo resumiría la palabra? ¿Cómo resumiría la Torá? ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Dígalo con fuerza, dígalo con fuerza. Con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Pablo les está diciendo aquí a los hermanos de Tesalónica que ellos perfectamente habían entendido la palabra de Dios y era por ello que ella hacía vida en ellos y que ese amor lo habían comprendido de tal manera que la palabra hacía vida en ellos. No solamente tenían conocimiento de la palabra, sino que hacía vida en ellos. Y era por eso que ese amor iba creciendo entre ellos y para con los demás.
Vemos entonces que seguimos con el verso 4. Ahí tienen un área en blanco donde pueden colocar perseverantes. Perseverantes. Dice el verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Paciencia, perseverancia ante abundantes tribulaciones o aflicciones. Ahí aparece una palabra que en griego se escribe tilipsesin, de elipsis, algo así se pronuncia, y esa palabra quiere decir que eran más allá de simples persecuciones o simples aflicciones, que realmente estaban pasando por una fuerte tribulación. Si bien no era la gran tribulación, o no es definitivamente, eran fuertes tribulaciones las que ellos estaban pasando. Y les indica el apóstol Pablo que está bien que pasen por esas tribulaciones, que no hay problema. Y aquí empezamos, aquí a partir del verso 4, empezamos con la disyuntiva o el problema que tenía la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica había comprendido, como ya lo vimos en los domingos anteriores, que ellos estaban esperando ¿qué? En la esperanza bendita, ¿verdad? El arrebatamiento, ellos lo estaban esperando. Y además ellos estaban ciertos en su mente de que eso les iba a ocurrir. Pero había algo en su ser que decía, pero esta lipsen, esta gran tribulación, esta fuerte aflicción que estamos teniendo no coincide mucho. ¿Será que nos quedamos? ¿Será que ya pasó y nosotros estamos aquí? Ellos estaban en pleno desarrollo de estos hechos. Y si nosotros ahora que tenemos la Biblia completa nos cuesta comprender muchas cosas, imagínense ellos que estaban viviendo en ese momento y tratando de comprender y entender lo que la palabra del Señor es, tan simple y compleja a la vez, ¿cierto? Muy bien, entonces estaban ahí Pablo dándoles si se quiere, este incentivo, diciéndoles sigan adelante, están bien, van bien. Esto tiene que acontecer, no se preocupen, pero es un poco difícil, ¿no? Para ellos, para el que lo está padeciendo, para el que lo está viviendo, es un poco difícil. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? ¿Se acuerdan que eso también lo vimos, que está en 1 Tesalonicenses 2:19? ¿Quiénes son esa esperanza, esa alegría, esa gloria? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Son ustedes, dijo Pablo. ¿Pero quiénes son ustedes? Los que han creído en el Señor Jesucristo y viven de acuerdo al carácter de Cristo. Esa es la gloria. Y lo sigue alentando y diciéndole, tengan tranquilidad, tengan paciencia, soporten lo que hay que soportar, que eso tiene que suceder. Pero ustedes tendrán un momento de satisfacción. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, cuando hablamos de Job, un gran hombre con gran perseverancia, y vemos cómo al final el Señor fue bueno con él, ¿verdad? Así como lo dijimos hace un rato. Porque el Señor, como nos dice Santiago, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y a veces no coincide esto, o pareciera en cierta forma que nosotros los cristianos somos una especie de masoquistas. ¿Sí? No sé si se acuerdan o seguramente les ha pasado, tal vez yo soy un poco mayor o de una generación pasada, pero cuando venían nuestros padres y nos decían, la letra con sangre entra.
que siéntese ahí que le vamos a dar y usted va a aprender matemática y usted va, pero... Y uno estaba ahí y uno encima iba y le pedía ayuda a la mamá, sabiendo de que igual iba a recibir, iba y le pedía ayuda. Muchos se rieron, o sea que a algunos les ocurrió esto, ¿verdad? Ahora, pareciera que esto es algo que nos tiene que ocurrir y a veces nos han dicho también, tú para que seas bueno tienes que sufrir. ¿Sí? ¿Nos han dicho o no? Y nosotros pensamos, eso no puede ser así. Pues le tengo una mala noticia. Eso va a ser así. Y ahora decimos, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios, un Dios bueno, puede ser tan malo? No, Dios no es malo y hace las cosas buenas. Los malos somos nosotros. Y es por eso que debemos padecer. No es a causa de Dios, es a causa del pecado. Todo lo malo que hay en este mundo proviene del pecado. Todo lo que se puedan imaginar, todo. ¿Por qué nosotros morimos? ¿Por qué nosotros nos enfermamos? ¿Por qué nosotros perdemos el trabajo? ¿No se han puesto a pensar en eso? También es por el pecado. Porque si nosotros viviéramos en el Edén o no hubiera pecado, estaríamos trabajando. Nunca nos iban a botar el trabajo. ¿Se dan cuenta? A veces hay cosas que nosotros no pensamos, pero que es así. Todo lo malo proviene del mal. Todo lo malo proviene del enemigo. Y nosotros estando aquí en este mundo, aunque no queramos, vamos a pasar por aflicciones y tribulación. ¿Y por qué debemos pasar por esto? Diríamos nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante y vamos a entender el porqué de esta situación. Verso 5. Ahí en sus bosquejos pueden colocar resistiendo. Resistiendo. Dice el verso 5 así. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Repito, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Cuando ustedes quieren adelgazar, quieren hacer ejercicio, algunos voltearon la cara, ¿tienen que hacer algún esfuerzo o no? Aún si se quieren operar, tienen que llevar el dinero y ahí tiene que haber un esfuerzo para operarse de manera más fácil, pero hay un esfuerzo. ¿Cierto o falso? Y eso es parte de nuestra humanidad. Ahora, ¿ese esfuerzo es para qué? Para verse mejor de alguna manera. Y entonces, ¿por qué no nos pasaría de igual forma para nosotros poder ser dignos? Ojo, quiero que esto quede claro, nosotros no somos merecedores y nunca lo vamos a hacer de la salvación. No lo vamos a hacer. Pero para ir en pos de esa perfección, de esa santidad, ¿qué debemos hacer? Ir perfeccionándonos. ¿Cómo me voy perfeccionando? Entrenándonos. ¿Cómo me entreno? Leyendo. En el concepto es muy bonito, ¿no? Cuando yo hago ejercicio te dicen, lea esto y vea cómo va a ser el ejercicio. Ah, muy bien, ya me lo leí, entonces ya estoy fuerte. Tiene que practicar, ¿verdad? Bueno, exactamente pasa lo mismo. Pasa lo mismo cuando en esta demostración del justo juicio de Dios, este Dios justo que nosotros vamos viendo, que nos regala la salvación, pero que nos capacita para que en ese entrenamiento nosotros vayamos superando ciertas cosas y aprendamos lo que es el amor, lo que es la templanza, lo que es la bondad, lo que es el gozo. Tenemos que entrenarlo, porque si no, no vamos a saber cómo funciona ese músculo y cómo hacer ese ejercicio. Y cuando usted
Por eso siempre les digo, no pidan paciencia. Pero para obtener paciencia van a ser entrenados. Y de todas maneras vamos a ser entrenados, la pidan o no. Tengan la certeza de ello. Y es la única manera de que nosotros vayamos entendiendo cómo es que este Dios justo que nos regaló la salvación, pero que quiere que nosotros vayamos mejorando, tenemos que irlo haciendo poco a poco y en ese camino y en ese entrenamiento de las aflicciones, aunque no nos guste. Dice la palabra de Dios, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Eso lo dice Hechos 14:22. No lo digo yo. Hechos 14:22 dice textualmente, aquí no hay ni siquiera interpretación ni nada, dice, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Que vamos a estar siempre contentos, felices y en bonanza, sin enfermedades, sin muerte, sin... ¿Nos dice eso? No, ¿verdad? ¿La palabra de Dios es fiel y justa? ¿Sí o no? ¿Inerrante? ¿Va a suceder? Entonces, no podemos esperar otra cosa, mis hermanos. Y yo no sé por qué siempre me paran aquí para decir estas verdades. Pero gracias al Señor. Dice Job, capítulo 8, verso 3. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? No. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. De su sufrimiento. Eso lo dice Romanos 8:17. Anótelo ahí. En Resistiendo, Romanos 8:17. Se le está recordando y afirmando a esta iglesia que no deben preocuparse, tal vez porque imaginaban haber perdido esa esperanza bendita al estar padeciendo tanto. Pablo vuelve a insistir que no hay nada inadecuado en su situación, sino que está todo conforme a lo que debe acontecer. Estamos en un mundo de maldad. Las tribulaciones, como ya lo dije, persecuciones, no son generadas por Dios. No son generadas por Dios. Son generadas por el maligno. Pero esas tribulaciones y persecuciones generadas por el maligno ayudan a que nosotros tengamos un carácter más como Cristo. Y ahí es cuando podemos comprender y entender mejor que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, siendo seguidores de Cristo, vamos a sufrir persecuciones porque debemos padecer de una microforma similar a la que padeció el Señor. Digo microforma porque nunca va a ser comparado a lo que sufrió el Señor, pero nosotros como sus seguidores vamos a padecer para ser transformados. Muy bien, entonces vamos entrando ahora sí en el meollo del asunto de lo que Pablo les quería indicar o la duda que tenían la iglesia de los tesalónicos en ese momento. Dice el punto 3, ¿por qué, quiénes y cuándo padecerán el juicio venidero? Lo primero que deben colocar ahí es ¿por qué? Porque es justo. Porque es justo. Dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué pasa cuando a nosotros viene alguien y nos aflige? Le ponemos la otra mejilla, ¿verdad? Ah, no. Le piden su capa, le piden sus pantalones, sus medias y le dan
todo. Los zapatos y la muda de ropa que tienen en la casa, ¿verdad? No hacemos eso. Y esperan lo que dice el Señor, mía es la venganza. Esperamos, ¿verdad? Tampoco. Ah, caramba, estamos mal. Paren esa grabación. Ok, entonces nosotros vemos que hay una realidad. El que nos atribula, el que hace mal en este mundo, lo mencionaba esta mañana, va a pagar. Y va a pagar muy caro. Tan caro que la realidad es que nosotros, en ese amor que pone el Señor, si usted piensa, si usted se pone a analizar que alguien que le haya hecho mucho daño en este mundo y que no se ha arrepentido y que no conoce a Dios, no es que lo van a meter preso 10 años o 15 años o 20 años por lo que le hizo usted. Es que va a morir para siempre y que va a sufrir para siempre. Yo creo que cuando pensamos en eso, el más malo de los que estemos aquí hoy, aquí en este momento, el más malo, que tal vez sea yo, si pienso en eso, yo creo que tendría compasión y misericordia por ese que me está haciendo daño. Porque no va a ser un pequeño escarmiento el que va a tener, sino que va a ser por toda la eternidad. Pero así dice la palabra del Señor, y porque Él es justo, el que atribule, el que haga o el que sea el generador de esas tribulaciones y de esos padecimientos, va a pagar delante del Señor. Escribe el profeta Isaías: alimentaré a tus enemigos con su propia sangre y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. Amén. Eso está en Isaías 49:26. Lo pueden colocar ahí, donde colocamos porque es justo debajo del versículo 6, Isaías 49:26. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí nos está hablando, ya entra dentro de esa duda que tenían los tesalonicenses y que yo sé que muchas veces también tenemos nosotros, que es en qué momento va a venir el Señor. ¿En qué momento, si yo o la iglesia en Tesalónica esperaba esa esperanza bendita, ese arrebatamiento, y como están sufriendo tanta persecución, tanta tribulación en abundancia, piensan que se les pasó el tiempo, que no fueron parte del arrebatamiento? Pero el apóstol Pablo les indica, mira, tranquilos, que tienen que pasar tribulación, eso es parte de lo que tienen que pasar. Pero va a haber un momento en ese juicio venidero del que estamos tratando hoy, que se va a manifestar el Señor Jesús ¿cómo? Con poder y gran gloria. Y con sus ángeles y su poder, dice la palabra. Y además dice que en ese momento, ¿qué van a tener? Allá al principio del verso 7 dice, tendrán reposo. Y ese reposo que nos da el Señor va a ser el reposo completo. ¿Cuándo va a ser? Cuando estemos con Él, ¿cierto? Pero ¿cuándo, les pregunto, ha llegado el reino de los cielos? ¿Cuándo llegó para nosotros el reino de los cielos?
con la salvación. O sea que, ¿cuántos son salvos aquí? Solamente como 10. ¿En serio? Bueno, vamos a hacer un llamado al final de todas maneras para aquellos que no levantaron la mano. Pero todos aquellos que creemos en Cristo, todos aquellos que desde el momento, si usted se acuerda de la fecha cuando recibió al Señor Jesucristo, amén, desde ese momento usted recibió el reino de los cielos. Desde ese momento, les tengo esta noticia, tienen reposo. Un solo amén. Porque no lo ejercemos, esa es la verdad, no lo ejercemos, pero ya tenemos ese reposo y esa paz, que va a ser perfeccionada, que va a ser perfecta cuando estemos en la presencia del Señor, es cierto, pero ya tenemos esa capacidad de tener ese descanso, desde que el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Y eso es parte de lo que Pablo les está haciendo entender a la iglesia de Tesalónica. Digan, sí, ustedes van a tener el reposo, pero ténganlo ahorita, que están en medio de estas aflicciones y tribulaciones, que son muchas, dicen ustedes, así como decimos nosotros, pero tengan paz y reposo, porque esto tiene que suceder, así como está pasando en este momento. Entonces, desde ya, nos gozamos nosotros en ese descanso del reino de Dios que Él nos da a pesar de nuestras. ¿Hay alguno que esté pasando aquí por algún problema o todos están? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Bueno, tengan paz y tengan reposo, porque el reino de los cielos a los que ya creyeron y que levantaron su mano, pues les da esa paz y ese reposo. Muy bien. El siguiente punto que tienen ahí en sus bosquejos es ¿cuándo? Ya sabemos el por qué. ¿Por qué se dará este juicio venidero? Porque es justo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se manifestará este juicio? En llama de fuego, pongan ahí, en llama de fuego. ¿Y quiénes? ¿Quiénes lo padecerán? Los que no conocieron a Dios. Los que no conocieron a Dios. Dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos ahí en Génesis, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó cuando expulsaron a Adán y a Eva? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino al árbol de la vida. Y entonces a los que desobedecen les prohíben la entrada ¿a dónde? A la vida. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasaba con estos tesalonicenses? Ahí ellos estaban claros, ellos decían, no, nosotros estamos siguiendo, la verdad, nosotros estamos siguiendo. Entonces, ¿qué es este momento? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué? Entonces Pablo les está explicando que sencillamente no ha pasado el arrebatamiento, pero tampoco ha pasado el juicio venidero. Que estén tranquilos. Y que si están padeciendo muchas aflicciones, que eso lo tienen que pasar. Y que seguramente entendemos ahora nosotros hoy en día que esas aflicciones que sufrían los tesalonicenses seguramente van a ser peores si es que nos toca a nosotros. ¿Está bien? Se escucha hasta las moscas, pero puede ser. Pero que van a haber muchas aflicciones, eso es así y va a ser así. Muy bien, entonces vemos en Romanos capítulo 1, verso 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que detienen los hombres malos entonces? La verdad. ¿Y con qué se va a pagar?
con la ira, dice, ¿verdad? Con la ira de Dios. Y la ira y el fuego es parte de lo que vendrá en ese juicio venidero. Bien, el punto 4, allá en sus bosquejos, dice multa a pagar en el juicio venidero. La verdad que resulta un poco como leve, ¿verdad? Pero la traducción literal de cuando dice los que sufrieran pena, esa pena es una multa en la traducción original. ¿Y saben cuál va a ser la multa? Dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál va a ser el pago entonces para estas personas? Para siempre. Como le decía nuevamente, si nosotros pensamos en una sentencia, en un pago, en un deber pagar por haber hecho algo malo, si pensamos aún en 20 años, 30 años de cárcel, no es nada en comparación a pagar para siempre. Y además, de forma tortuosa, como lo indica la palabra de Dios. Entonces, pensemos y estemos ciertos de cómo es verdaderamente esta justicia del Señor y cómo va a actuar en este mundo y en los que no creyeron en Él. Muy bien, cuando hablamos, se me pasó comentarles esto, que es importante, así es que voy a retroceder un poco al verso 8 para comentarlo, y es que dice que este fuego y esta llama va a ser para los que no conocieron a Dios. Y eso es interesante porque yo creo que ahí también está un poco la duda que aún nosotros tenemos, y es que ¿qué ser humano no conoce a Dios? Les pregunto. ¿Ustedes creen que hay algún ser humano que no conoce a Dios? Ustedes saben que una vez le comenté, hace unos meses, en una prédica, de que hicieron una prueba, en un polígrafo, en un detector de mentiras, a un grupo de ateos. No era ni siquiera cualquier persona, sino un grupo de ateos que ratificaban que Dios no existía. Y en dicha prueba les hicieron 3 preguntas y la última era, ¿Dios existe? Y ellos decían que no. Y la máquina decía que estaban mintiendo. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo pudo suceder esto científicamente? Estoy hablando, esto no es científicamente. ¿Cómo pudo suceder esto? Pregunto, ¿será que el ser humano, que todos, ¿verdad? Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? ¿Será que dentro de nosotros existe el bien y el mal desde el origen? Porque nacimos post-Adán. Tal vez para visualizarlo en esas comiquitas cuando ponen al diablito y al angelito. ¿Existe esa posibilidad en nosotros? Sí. Y nosotros, mis hermanos y amigos que nos visitan hoy, tenemos ese chip dentro nuestro. Es decir, por más que quieran renegar de que no existe un Dios, su ser, su vida, su humanidad va a gritar que Dios existe. Pero algunos no lo reconocen.
Ahora, pregunto nuevamente, ¿ellos conocen a Dios? Aún sin querer, sí lo conocen. Aún sin reconocerlo, saben que existe. Ahora pregunto una vez más, y lo he hecho muchas veces, ¿Satanás, Lucifer, conoce a Dios? Sí lo conoce. Entonces, cuando la palabra nos dice que esta retribución en llama de fuego será para los que no conocieron a Dios, si según esto que acabo de decir, todos conocemos a Dios, ¿a qué se refiere? A los creyentes. Los que no se arrepintieron del pecado. Ahora, cuando la palabra nos dice creer en Jesús o creer en el nombre de Jesús, ¿a qué se refiere? A que nosotros debemos creer, pero debemos creer en el carácter de Jesús y que el carácter de Jesús haga vida en ese creyente. Cuando el carácter de Jesús hace vida en ese creyente, nosotros creemos verdaderamente en Jesús. Y el que cree de esa forma y vive en comunión con Jesús y vive su vida a través del Espíritu Santo, ese no verá la llama de fuego. Y si quiere verla sin cumplir con este proceso y solamente creer de la manera como ya lo dijimos, le va a tener que pasar, una vez más lo repito, como el ladrón al lado de la cruz de Jesús. ¿Qué le pasó a ese ladrón? ¿Creyó o no creyó? ¿Y qué le pasó inmediatamente? ¿Qué le pasó? Literalmente, ¿qué le pasó? Se murió. Listo. Si ustedes quieren creer de esa forma, tienen que creer hoy en el Señor Jesucristo y morirse al segundo siguiente. Listo. Ya no necesitan presentar el carácter de Cristo en sus vidas. ¿Sí? Estamos aquí. Entonces tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Tenemos la responsabilidad de creer en Cristo y seguir su carácter, su camino, la verdad, la vida, su voluntad. Y así entonces nosotros estamos creyendo en el Señor. Ojo, no estoy cambiando, no me vayan a decir por ahí, no, pero el pastor está diciendo ahora que para todo aquel que cree, entonces ya lo cambió. No, es así. Lo que pasa es que todo aquel que cree quiere decir todo esto que acabo de explicar. Porque a veces nos paramos en que, ya yo pasé adelante, ya yo recibí al Señor y me voy y ya continúo con mi vida. Yo no soy nadie para juzgar. Posiblemente alguno en la bondad de Dios, en algún momento de su vida va a recapacitar. Pero yo sé que el Señor, así como a los tesalonicenses les demandaba una vida, que se pudieran ver los frutos y que se pudiera ver que realmente eran hombres consagrados a Dios. Y entonces de esa manera no tenían que temer el pasar por las tribulaciones o por las aflicciones, porque de todas maneras, en algún momento, ellos no lo vivieron, pero en algún momento cuando venga el Señor, que tal vez lo veamos nosotros, ellos también resucitarán primero los de Tesalónica y nosotros los veremos y ascenderemos con el Señor. Muy bien, ahora sí continuamos entonces. Vimos ya que en el punto 4 la multa a pagar es una multa demasiado cara, ¿verdad? Porque es la muerte eterna. Es una multa muy costosa que debe pagar el ser humano. Y nos lo reafirma además la palabra, ahí pueden anotar Mateo 25:41, ahí debajo de la multa, Mateo 25:41, dice así la palabra del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pueden anotar también Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería,
Los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Esto va a acontecer, mis hermanos. Y tengamos entonces claro los pasos a seguir, que es lo que les está indicando Pablo a la iglesia de Tesalónica, es que primero a nosotros los cristianos vamos a sufrir pruebas y aflicciones. Sí, vamos a sufrir pruebas y aflicciones. Que cuando ya esté cerca el arrebatamiento y la venida del Señor en su segunda venida, por llamarlo así, lo denominamos en dos partes, ¿verdad, pastora Olga? Y en ese arrebatamiento, cuando venga, nos vamos a ir con Él, pero vamos a haber pasado aflicción y tribulación. Pero no es el juicio venidero. Nosotros los creyentes no estamos para el juicio venidero. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado. Si usted es una persona que verdaderamente cree en el Señor, si usted es una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón y ha sido sellado por el Espíritu Santo y vive en pos de esa santidad, entonces tenga paz, tenga el reposo, porque ya el reino de los cielos ha llegado a nuestras vidas. Y que a pesar de la tribulación y las aflicciones, vamos esperando en esa tranquilidad y en esa paz el arrebatamiento del Señor, y que solamente la llama de fuego, el lago de azufre, la ira de Dios va a venir ¿sobre quién? Sobre los que no quisieron ir en pos de esa santidad, recibir al Señor Jesucristo y tener el carácter de Cristo en sus vidas y actuar como Cristo lo demanda. Así es que ahí es cuando Pablo les está haciendo entender realmente a la iglesia de Tesalónica cuál es el camino que están siguiendo y que no están errados, que solamente deben tener ese reposo y esa paz por la gracia de Cristo en sus vidas. Muy bien, punto 5 dice: recompensa del cristiano en el juicio venidero. Nosotros tenemos esa esperanza bendita, ¿verdad? Esa esperanza de que vamos a estar con nuestro Dios, que vamos a ser arrebatados con Él, pero también va a haber un momento, como dice el verso 10, y anoten ahí en el espacio en blanco, dice: la gloria de Cristo y nuestra gloria en Él. La gloria de Cristo y nuestra gloria en Él. Dice el verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Quiénes vendrán o quiénes vendremos con el Señor? Dice ahí en este momento. Nosotros, lo que hemos creído, vamos a venir en ese momento. ¿Se acuerdan? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, que ya lo vimos, 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Quiénes son todos sus santos? Vamos a venir entonces con el Señor Jesús y vamos a apreciar eso que va a ocurrir. Vamos a apreciarlo. ¿Por qué? Porque es justo. No es porque vamos a ver una película de terror o porque no, sino porque en esa justicia nosotros nos vamos a maravillar de la verdadera justicia de Dios. Pensemos bien, mis hermanos, porque ese Dios justo que va a exterminar la maldad, porque la va a exterminar en llama, en sufrimiento y en verdadero dolor. Pero nosotros, ¿en qué nos vamos a gloriar?
en que Jesucristo es el Rey y que la salvación viene a través de Él. Y vamos a tener gloria en Él, porque los que actuamos en Él pudimos en algún momento llevar la palabra a personas que no le conocían y que aquellos puedan conocerle a Él, va a ser nuestra gloria también en el Señor. Entonces, por lo cual tenemos un digno llamamiento, que es de bondad, de obra de fe y en todo su poder. Dice el verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Juan 17:10, que nosotros lo hemos visto en Vida Discipular, dice lo siguiente: todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Es la oración de Jesús al Padre, si se acuerdan, ahí en San Juan capítulo 17, donde el Señor dice que todos los que tiene es porque ¿quién se los ha dado? El Padre. Y a todos los guardó y los cuidó. Y entonces en ellos está su gloria. Recordemos que el nombre del carácter de nuestro Señor, que la vida en ese momento de los tesalonicenses, hoy la tuya y la mía, haga vida verdaderamente ese carácter, haga verdaderamente vida nuestro Señor Jesús, valga la redundancia, en nuestras vidas. Y que nosotros podamos vivir de esa intimidad con nuestro Dios, podamos transmitirla a los demás, incluyendo a aquellos que nos traen tribulaciones. Porque si pensamos en lo que tienen que pagar, pues creo que nuestra vida y nuestra conciencia se va a doler, porque es una pena muy alta, es una multa muy alta que van a tener que pagar. Y que nos corresponde a nosotros ir y llevar el Evangelio de una manera que el juicio venidero pueda llegar a las menos personas que estén alrededor de nosotros. Sé que eso no es potestad nuestra, pero sí es potestad nuestra el tener este pensamiento, el tener ese deseo o el tener esa decisión de que nadie pueda llegar a ese juicio venidero, porque va a suceder y porque es verdad. Y porque todo aquel que no cree en el nombre del Señor Jesucristo, pues no llegará o pasará por ese tormento y pagará esa gran multa que nosotros, los hijos de Dios, debemos tratar de evitar. Sabemos que, una vez más repito, no depende de nosotros, sino del Señor, pero sí depende de nosotros el llevar la palabra y el que podamos entender. Así como fue de ánimo Pablo para los tesalonicenses y decirles que ellos estaban bien, que no era que iban a pasar por el juicio venidero, o no era que les estaba tocando estas aflicciones porque estaban haciendo las cosas mal o estaban pecando o se iban a morir. No, porque ellos eran hijos fieles del Señor. Quiera Dios que nuestra iglesia aquí en Chuao, y que el cuerpo pastoral de esta iglesia en su momento respectivo, nos gloriemos en el Señor y en ustedes, porque todos han llegado y han pasado a ser verdaderamente, o hemos pasado a ser verdaderamente hijos de Dios, estando con Él.